Sabemos que vamos a enfrentar situaciones complicadas y hay cosas que pueden llegar a generar ciertas preguntas, ciertas dudas, pero eso es diferente a considerar o ser alguien que no crea en la palabra de Dios, ser un incrédulo. Duda no es incredulidad. Amén. Levantemos nuestra mano y digamos, soy lo que Dios dice que soy, tengo lo que Dios dice que tengo y puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Amo y confío en Dios con todo mi corazón y su palabra cambia mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. En algún momento de nuestra vida va a llegar una idea, una frase, tal vez se genere sola, tal vez alguien nos la diga, pero es algo así, como es malo preguntarse cómo actúa el Señor y que eso es una incredulidad, que no debo de hacer eso. Si yo pregunto por qué o cómo, es como decir que al Señor que no le creo, ¿no? Definición de incredulidad. Y dice así: repugnancia o dificultad de creer en algo. No proviene de la imposibilidad de resolver una multitud de problemas intelectuales. Su origen es moral y espiritual. El hombre elige deliberadamente permanecer independiente con respecto a Dios. Y duda, indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones. Curiosidad de saber cómo se darán las cosas. Amén. Bueno, de entrada aquí con lo que sería incredulidad, cuando ya conscientemente yo conozco algo y digo, no quiero eso, ¿no? No quiero eso y yo voy a creer otra cosa, ¿no? Como conozco lo que Dios dice, pero yo no quiero creer eso, yo quiero creer esta otra cosa. Pero la duda no ocurre con eso. Hay veces que vienen ciertas cosas a nuestra vida y hay como ciertas preguntas, ciertas dudas, y a veces uno puede sentir, o a veces nos pueden hacer sentir, que esa pregunta pues es como no creerle a Dios y que así no va a ocurrir nada. Entonces quiero leer primero unos ejemplos de algunos personajes que tuvieron algunas preguntas, pero que eso no generó ningún problema para que lo que Dios había hablado a sus vidas se cumpliera. Génesis 15, 7 y 8. Muy bien, ¿cómo dice entonces? Dice, le dijo, yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Pero Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Contestó Abraham. Algo, no sé si les ha pasado, yo he llegado a escuchar que poco cuando se menciona aquí, que esos personajes que estaban creyendo en Dios, ¿no? Que tenían como que esa incredulidad o esa duda. Pero si pensamos, si nunca se había dado alguna historia así, o por ejemplo, Abraham pues no había escuchado otra historia de esa manera. Nosotros sí. Nosotros podríamos decir, ay, pero ¿por qué no le cree? Porque ya conocemos toda la historia. Pero ellos no tenían esa forma de saberlo. Ese es un ejemplo. Les voy a leer otro. Que está en Génesis 18, 12 al 14. Dice, Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham, porque se rió Sara, diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por ese tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo, ¿no? Entonces, bueno, aquí sobre esa historia. Sara, esposa de Abraham, preguntó ante un increíble anuncio divino de que tendría un hijo. Y ocurre lo mismo, no están diciendo que no creen que Dios pueda hacerlo, solo pues va a pasar esto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se van a dar las cosas? Es una pregunta solamente, ¿no? Ahí no hay una cuestión de que no crean en lo que Dios está diciendo. Es como si no le creyera a Dios, pero son, digamos, si lo vemos desde la historia, pues son preguntas que cualquier persona tendría, ¿no? Mateo 11, 2 y 3 encuentra esto, dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Todos estos ejemplos, esos personajes estaban atravesando pues, diferentes cosas y como tal no tenían como este antecedente de qué es lo que puede ocurrir. Por ejemplo, cuando le dicen a alguien que va a tener un hijo y no podía tener, no era que fuera muy popular y que dijeran que pues eso es algo que puede ocurrir seguido, ¿no? O que a alguien le dicen que va a tener una gran descendencia y no había tenido hijos.
No había conocido otra historia que dijera que a otro personaje, a otro hombre, Dios le hubiera dicho eso y hubiera ocurrido. Ninguno de esas personas tenía eso. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Están dando ciertas preguntas, ciertas dudas. Y aquí algo importante entonces sería poner atención al uso de las palabras según cada situación. Cuando hablamos de duda, a veces nos podemos referir a que tengo alguna pregunta. Cuando digo que hay duda, puede referirse a que me siento inseguro. Cada una de esas cosas es diferente. No es la misma duda en cada una de las situaciones. Pero esos ejemplos que leímos no se había dado ningún problema. Ellos preguntaron, tuvieron como tal la respuesta, pero todo lo que Dios les había dicho, todo se llevó a cabo. Amén. Y ahora quiero ir a otros dos ejemplos. Estos dos ejemplos se parecen bastante. Muy bien, eso está en Lucas 1. En ese capítulo están dos historias. Cuando se anuncia el nacimiento de dos personas, de dos personajes. Uno que es Juan y uno que es Jesús. La historia se parece un poquito, pero tiene una diferencia importante que es en la que quiero que ahorita me comenten. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aquí está otro ejemplo de alguien que hace una pregunta, pero en esa ocasión el ángel le da otra respuesta. Pero le dice a este ángel a él que quedaría mudo hasta el día en que todo esto ocurra, porque no creyó en sus palabras. Vamos a darle tanto pausa ahí. En ese mismo libro, versículos más adelante, está cuando se anuncia el nacimiento de Jesús, del versículo 29. Ante esas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. 34 dice: ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Las dos historias se parecen. Anuncia un nacimiento, es un ángel que se le acerca al padre o a la madre y le dice que es lo que va a pasar, y los dos preguntan: ¿cómo va a ser esto? Sí, y dan una razón. Porque al principio habíamos leído sobre la cuestión de lo de no creer, ¿no? Incredulidad, ¿no? Que era una cuestión, una parte que decía: su origen es moral y espiritual. El hombre elige permanecer independiente con respecto a Dios, ¿no? O dificultad de creer en algo. Bueno, yo considero muy adecuadas todas las respuestas que habían dado. Yo lo que agregaría también sería la función que cada uno tenía. Por ejemplo, Zacarías, él era sacerdote. ¿Y un sacerdote qué hacía? Ofrecía el incienso, tenían que preparar para eso, ¿no? Digamos, podríamos decir que un sacerdote tendría como un conocimiento, un acercamiento diferente, ¿no? Bueno, sé como me tengo que preparar por mucho tiempo para poder estar en el lugar, para poner el incienso. Es una preparación, ¿no? O sea, es una cuestión de que me estoy dedicando para la cercanía con Dios, para hacer esto.
María no. Yo uno de los puntos que agregaría de el por qué también no había ocurrido esa parte es que, bueno, él conocía más sobre Dios, ¿no? Era su función, él estaba dedicándose a eso, ¿no? Sabía que para Dios no había problemas en que eso ocurriera. Ahora, ese personaje no es tampoco que fuera malo, ¿no? Que Zacarías era malo y algo así. Pero digamos, aquí es un punto muy importante de esta parte, ¿no? Muchas de nuestras dudas que pueden existir al respecto con algo que Dios pueda hacer en nuestra vida, pues tiene que ver porque no conocemos cómo es que eso funciona y todas esas dudas pues están bien y Dios responde todas esas dudas. María decía, sí estoy dispuesta a todo como tú me lo digas, pero tengo esta pregunta, pero ¿cómo va a ser, no? Esta curiosidad. El otro punto es cuando tal vez ahora sí ya forma parte de mí, ya lo conozco, y es cuando yo tomo las decisiones. Este personaje, Zacarías, él se dedicaba al servicio de Dios, y conocía muchas cosas, y es algo que podemos tener como ejemplo para ser cuidadosos. Entonces, dentro de todo esto, es que diferenciemos esa misma palabra en duda. Duda no siempre se refiere a no querer creer en el Señor o a no poder creer en Dios. A veces es tener miedo, a veces tener inseguridad, a veces solamente es tener curiosidad y preguntas. No hay ningún problema con ninguna de ellas porque todos se van a solucionar cuando me acerco a Dios. Solamente la otra, cuando yo elijo no hacerlo, pues no va a poder ser, pero es porque no quiero. Pero entonces no hay ningún problema con cualquier tipo de duda que pudiera existir en nuestra vida, porque todas se podrían deshacer, disipar, cuando estamos más cerca de Dios. Y hay muchas cosas que sabemos que están en la palabra de Dios, pero que aún no las hemos llegado a conocer y a creer realmente. Y no está mal. Lo ideal es que vayamos hacia eso, a creer en más y más promesas que Dios nos da. No hay ningún problema. Dios siempre es alguien muy bueno con nosotros, con mucha paciencia para comenzar y seguirnos guiando, enseñándonos cómo hacer las cosas. Y aquí sería que tengamos la actitud como María cuando menciona el versículo 38 de Lucas 1. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Y es lo que todos en este lugar estamos buscando, que sea Dios manifestándose en nuestra vida, dirigiendo nuestros pasos y que vamos a caminar como Dios nos lo está diciendo, porque si no, no estuviéramos aquí, ¿no? Si no creyera o si no quisiera creer, pues no estaríamos en este lugar. Pero si estamos en este lugar es porque todos estamos en esta búsqueda de acercarnos al Señor, de poder conocerlo más, de tener cada vez más claridad y seguridad en lo que Dios dice, en lo que sabemos que Dios dice. Les invito a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y comencemos ahora a reflexionar. ¿Qué tipo de duda podría existir en mi vida? Tal vez es miedo, tal vez es inseguridad de algo, tal vez es la curiosidad de no saber cómo se van a dar ciertas cosas, pero cualquiera de esas dudas, cualquiera de esas situaciones, bueno, el Señor siempre va a estar dispuesto a ayudarnos, a guiarnos, y comprende la situación de cada uno de nosotros, y no hay un juzgar. Dios nunca trató mal a alguien que tenía esa duda. Jesús tampoco. Jesús tampoco trató de ninguna manera en juzgar a ninguna persona que tenía realmente la duda. Si vemos, Jesús sí actuó fuerte con algunas personas, pero eran las personas que sabían de él, las que estaban a cargo, las que tenían responsabilidad de enseñar al pueblo. Y le habló así a las personas que correspondían. Pero Dios ni Jesús nunca va a tratar mal a ninguna persona, nunca va a ignorar las necesidades de nadie, nunca va a ignorar las preguntas que una persona podría tener. Es siempre muy paciente. Entonces, en esta oración, háblale al Señor, exprésale aquellas situaciones que estén ahí, que sea mediante la palabra de Dios. Sí, vamos a comenzar a leer un poco más, estudiar más,
a acercarnos a Dios en oración, tener esa comunicación personal con Él. Dios, te damos a ti gracias, Señor, te damos la honra y la gloria. Sabemos que pueden existir ciertas preguntas en nuestra vida y que no es algo por lo cual se cuente como una incredulidad, porque hay muchas cosas que son, porque todavía nos falta acercarnos mucho más a ti, porque todavía nos falta conocerte más, porque nos falta